Sí, doc, ya se ven. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos al curso. Vamos a empezar formalmente las clases. Y como les había comentado, los primeros temas están encaminados a que ustedes sepan lo básico, pero tal vez lo más importante que van a enfrentarse en un servicio quirúrgico. Y hay aspectos muy importantes como la hemostasia en la anticoagulación, como lo que es los líquidos y electrolitos, la fluidoterapia y prácticamente el éxito de un cirujano radica, como les había comentado, en el manejo postoperatorio y tal vez en el manejo preoperatorio del paciente, más que en la técnica quirúrgica en sí, aunque obviamente tiene su particular importancia el manejo de los tejidos, el hacer una buena técnica quirúrgica, realmente el cuidado pre y postoperatorio es el más importante. Entonces, este tema tiene la finalidad prácticamente de eso. Uno, que ustedes sepan qué es lo más importante que deben de saber para que un paciente se pueda operar, dado que la coagulación es un proceso importante para que el paciente no sangre en el transoperatorio, pero también está orientado a que hacia el cuidado posoperatorio, porque una de las principales complicaciones que se ha visto en los pacientes quirúrgicos, sobre todo, es la enfermedad tromboembólica venosa, que tiene sus vertientes, como es la enfermedad tromboembólica profunda en los miembros pélvicos y la tromboembolia pulmonar. Entonces vamos a tocar algunos aspectos importantes de esos temas y obviamente cualquier duda o pregunta me la pueden hacer saber al momento, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento de la hemostasia pues ha cambiado en los últimos años. Antes de empezar quisiera preguntarles, ¿algunos de ustedes saben a qué se refiere la teoría celular de la hemostasia? Ujú. Exactamente, ok. Bueno, me da gusto que al menos sí tengan nociones de esto. Bueno, vamos a empezar el tema. Sabemos que hemostasia, pues aparentemente, según yo recuerdo en mis clases de medicina, cuando era yo estudiante de fisiología, recuerdo muy bien que me vendieron la idea en ese momento de que la hemostasia pues prácticamente era un proceso estático hasta el momento en el cual se producía una lesión y entonces el cuerpo necesitaba tener un mecanismo por el cual limitar el daño, ¿no? Entonces yo siempre entendía como que la hemostasia era un proceso estático, no era algo que estuviera circulando realmente de forma activa en la sangre, etcétera. Entonces, es un concepto erróneo, obviamente, porque la hemostasia es un equilibrio de procesos que se dan para lograr un punto medio entre controlar una hemorragia, ¿verdad? Pero también evitar la formación de trombosis. Esto lo vemos mucho más acentuado en pacientes que no tienen traumatismo, por ejemplo, pero que tienen enfermedades que pueden llegar a ser procoagulantes, como son las enfermedades malignas, ¿no? En las cuales se presenta en algunas ocasiones cuadros de trombosis sin realmente tener un problema de traumatismo como tal. Sabemos en la actualidad que para detener la hemorragia hay factores procoagulantes, dentro de los cuales ahorita vamos a ver, pero que también existen factores anticoagulantes naturales que también están en un constante equilibrio con los procesos procoagulantes. ¿Para qué? Para que logremos finalmente ese llamado flujo laminar de la sangre que se tiene generalmente en los vasos sanguíneos, ¿no? Sabemos que en la hemostasia hay dos personajes bastante importantes, pero hay algunos de ellos a los cuales no se les ha dado la importancia realmente, como es el endotelio. El endotelio vascular, que como ustedes saben es la capa más interna de los vasos sanguíneos y que es obviamente es la constante en todos los vasos sanguíneos, desde los grandes hasta los pequeños, y que anteriormente solamente se pensaba que era el revestimiento como tal. Ahora sabemos que al igual que la plaqueta, el endotelio tiene funciones
autócrinas, parácrinas, endócrinas, que nos ayudan finalmente a que podamos tener un ambiente, un microambiente propicio para lo que es el flujo sanguíneo y el intercambio de algunos solutos en la misma, ¿no? Hablando de la hemostasia propiamente dicha, sabemos que la hemostasia clásica se divide en dos tipos, en lo que llamamos la hemostasia primaria y en lo que llamamos la hemostasia secundaria, siendo la hemostasia primaria prácticamente la formación del coágulo primario secundario a la aglutinación de plaquetas y la fase secundaria siendo lo que es los mecanismos de los, ahora sí, factores de la coagulación. Hablando un poquito de lo que es la hemostasia primaria, sabemos que inicialmente cuando hay una lesión, y vamos a hablarlo de esto porque es lo más frecuente que se presenta, cuando hay una lesión y se expone lo que son las capas más externas de los vasos sanguíneos, exponiendo la colágena que se encuentra en estas capas ya mucho más superficiales después del endotelio, lo primero que se hace es liberar endotelina. Esta endotelina lo que produce es una vasoconstricción importante. ¿Para qué? Para que esa vasoconstricción trate de limitar el tamaño del orificio que se pudo haber provocado o de la lesión de la misma y con esto tratar de evitar pues un sangrado importante. Después de esto se empieza a echar a andar lo que es ya la hemostasia primaria, que finalmente es la formación de un coágulo primario formado por las plaquetas. Anteriormente, y me incluyo, pensábamos que las plaquetas no tenían realmente una función más allá de unirse para poder hacer un tapón y esto obviamente detener el sangrado. Sin embargo, ahora sabemos que al igual que el endotelio, las plaquetas, cuya vida media más o menos es entre 7 y 11 días, tiene la función también autócrina, parácrina y endócrina, que todo esto funciona. ¿Para qué? Pues para llamar, para activar mucho más plaquetas que nos ayuden a formar un coágulo primario, pero parece que también intervienen en lo que es las activaciones de la hemostasia secundaria. Sabemos todos que tiene dentro de sí gránulos densos, gránulos específicos, dentro de los cuales tenemos obviamente factores procoagulantes, pero dentro de los gránulos densos también tenemos cofactores muy importantes como el ADP y el calcio, que se ha visto que en la actualidad tienen una vía importante para favorecer la agregación plaquetaria y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, dado que el ADP tiene un receptor, el 2PY12, el cual ayuda a lo que es la glucoproteína 2A3B para que haya una mayor activación plaquetaria y una mayor aglutinación de las mismas. Es importante que ustedes sepan, en la actualidad como cirujanos también, los tipos de receptores que tienen las plaquetas. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, porque en la valoración preoperatoria, pues ustedes tienen que saber si el paciente coagula bien o no. Y si el paciente tiene algunas alteraciones, ya sea clínicas o ya sea de laboratorio, ustedes tienen que sospechar qué enfermedad es la que pudiera estar causando este problema de coagulación, por ende darle una solución para que este paciente pueda ser intervenido. Sabemos que hay tres principales receptores importantes en la plaqueta, sin embargo también se han agregado otros dos que ahorita voy a mencionar. La glucoproteína 1B, que tiene importancia porque se fija al factor de von Willebrand y prácticamente ayuda a lo que es la aglutinación a nivel de la lesión endotelial, que junto con la glucoproteína 1A que se fija al colágeno, esto todo favorece que la plaqueta se pegue al endotelio y empiece a formar la base de ese coágulo importante. Ahora, sin embargo, la proteína que es la más importante para lo que es la agregación plaquetaria es el complejo de la glucoproteína 2B3A, que es una glucoproteína que funciona como receptor para el fibrinógeno y el fibrinógeno lo que hace es unir plaquetas entre sí. Y entonces con esto favorece la aglutinación y por ende le da mucho más solidez a lo que es el coágulo primario.
Como les decía, hay otros dos receptores que son importantes también en esta actividad, que es la glucoproteína, el receptor, perdón, 2PY12, que es un receptor para lo que es el ADP y que en la actualidad hemos visto que favorece la entrada de calcio y la alteración en la forma de la plaqueta, lo que favorece todavía aún más la agregación plaquetaria. Cobra importancia porque existen medicamentos que ya se utilizan para bloquear este receptor y por ende, entonces, poder tener un tratamiento antiagregante plaquetario diferente a la vía del ácido araquidónico. Otro receptor que también se ha mostrado importante son los receptores de PAR. Los receptores de PAR, que hay varios tipos que se ha visto que tienen importancia en oncología porque parece ser que las células tumorales también pueden desarrollar estos receptores PAR. Bueno, hemos visto que también en las plaquetas existen estos receptores y que también favorecen la coagulación sanguínea. Y tiene importancia porque alteraciones en los receptores pueden provocar diferentes enfermedades. Por ejemplo, alteraciones en la glucoproteína 1B asociado a deficiencia del factor de von Willebrand me pueden dar la enfermedad de von Willebrand. Alteraciones en el complejo de la glucoproteína 2B3A me puede dar una enfermedad llamada tromboastenia de Glanzmann. Y alteraciones en la glucoproteína 1B me puede dar el síndrome de Bernard-Soulier, que se asocia a, o llamado también síndrome de plaqueta gigante, porque en el frotis que nosotros hacemos de la sangre periférica se observan plaquetas de tamaño mucho más grande. La forma en que se manifiestan todas estas enfermedades generalmente es con petequias, con equimosis que se pueden desarrollar sin necesidad de que haya un traumatismo como tal. Entonces estamos obligados a saber qué tipo de enfermedad se está produciendo, pues para que le podamos dar una solución. Pero no olvidar también que dentro de la plaqueta se lleva un proceso importante, lo que es la producción de tromboxano A2, ¿verdad? Que es un importante factor también que favorece la agregación plaquetaria y que se desarrolla a través de la vía del ácido araquidónico en la transformación de los fosfolípidos a ácido araquidónico por la fosfolipasa y después la ciclooxigenasa es la que nos ayuda en este proceso junto con la tromboxano sintetasa para provocar el tromboxano A2, que finalmente es un importante factor también agregante plaquetario, que lo que hace es activar todavía mucho más plaquetas, ¿verdad? Tiene importancia porque sabemos que muchos de los AINES son inhibidores de la ciclooxigenasa, dentro de los cuales la aspirina es el que tiene mucho más actividad a este nivel y por ende se ha asociado que la aspirina tiene un potente factor antiagregante plaquetario. Y eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí es donde vienen los cambios que se han suscitado en los últimos años. ¿Por qué? Porque la hemostasia secundaria, hasta donde yo recuerdo en la escuela, prácticamente me la ponían así como se las presento en la diapositiva. Una vía de activación intrínseca, una vía de activación extrínseca, en donde la vía extrínseca pues era obviamente muy clara de entender, ¿no? Existe un traumatismo, esto expone productos o sustancias que se encuentran en las capas externas, dentro de las cuales pues el factor tisular es obviamente de los más importantes, y el factor tisular uniéndose al factor 7 forman un complejo de activación el cual prácticamente activa el factor 10 y este a su vez activa al factor 2, que es la protrombina, para formar trombina. Y la trombina a su vez transforma el fibrinógeno en fibrina y esto le da una estabilidad al coágulo primario para formar un coágulo secundario. Realmente ahí en la vía extrínseca pues no tenemos mucho problema, es fácilmente entendible, ¿no? Sin embargo, también se nos mencionaba que hay una vía intrínseca. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque realmente, como bien dijo su compañero, nosotros no sabíamos cómo es que realmente el factor 12 se activaba. ¿De dónde se sacó la idea de que podía haber una vía intrínseca? Bueno, porque había pacientes, como les decía, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades, que tienen
a sustancias procoagulantes que parece que echaban a andar la cascada de coagulación sin necesidad de que hubiera un traumatismo. Y entonces por eso se pensaba que había una vía intrínseca que podía activarse de manera independiente a la vía extrínseca y que daba el mismo resultado. Y entonces así se creó el concepto de una vía intrínseca y una vía extrínseca. Ahora, cuando a mí me llamaban en las clases esto, yo decía, bueno, pero ¿y dónde están los factores? Están circulando en la sangre y son vigilantes de de toda la circulación o cómo funciona. Realmente no entendía yo una explicación clara. Sabemos que la vía extrínseca, como les decía yo, pues se activa a través de un traumatismo, se expone el factor tisular, y la vía intrínseca, aunque no nos explicaban nunca claramente cómo funcionaba, sabíamos que existía. Pero bueno, ahora parece que ha cobrado importancia más que los factores propios de la coagulación, las células como tal. ¿Por qué? Bueno, porque como les digo, en las cascadas de coagulación, ¿verdad? Hemos encontrado en estudios clínicos que cuando tenemos deficiencia en los factores de la coagulación de la vía intrínseca, no provocan los mismos trastornos de coagulación que se producen en la vía extrínseca. Entonces, esto nos orientaría a pensar que la vía intrínseca más bien no es una vía independiente, sino más bien pudiera ser más bien un complemento a lo que es la vía extrínseca. Y también nos hemos dado cuenta de que las vías de coagulación no actúan de forma independiente. Casi siempre sí, la vía extrínseca hace que se active la vía intrínseca, pero no sucede al revés. Entonces, esto nos hizo pensar si realmente estábamos ante dos vías diferentes de coagulación o si más bien era una sola vía de coagulación con diferentes etapas de la misma. Y entonces es ahí en donde empezó a crearse la teoría celular o el modelo celular de la coagulación, en donde entran con particular importancia lo que es la plaqueta y las células proinflamatorias como son los monocitos, los linfocitos, las células presentadoras de antígenos, etcétera. Entonces, ¿cómo es que funciona el modelo celular? Y que me parece que tiene una mejor explicación de lo que es la coagulación en sí. Hay un daño a nivel de las células endoteliales. Entonces, aparte de obviamente de esa vasoconstricción que existe, lo primero también que sucede es que hay producción de citocinas y entonces células inflamatorias primarias como son los neutrófilos acuden al sitio produciendo un proceso inflamatorio. Entonces, parece ser que esas células son las que parece ser provocan la activación del factor 7 y del factor tisular y eso hace que haya una mínima formación de trombina. Esta trombina inicial parece que no tiene gran importancia en transformar el fibrinógeno en fibrina, sino que más bien sirve para poder activar a otros factores de la coagulación que se encuentren presentes en lo que es la plaqueta. A esto entonces se le llama la etapa en la cual los monocitos y los linfocitos provocan esta activación inicial, se le llama fase de iniciación, que corresponde a la vía extrínseca como tal que conocíamos, y que cuando la trombina activa las plaquetas, ahí se lleva a cabo la activación de la primera fase de la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, la trombina obviamente hace que haya una fase de amplificación, lo que provoca que haya más trombina, ¿verdad? Y esta trombina a su vez vuelve a activar nuevamente ahora sí a los factores de la vía intrínseca y entonces la cascada de coagulación se propaga mucho más. Esto se le llama fase de propagación. Finalmente ahí, como la trombina es muy alta, entonces ahora sí sirve para transformar al fibrinógeno en fibrina, llegar a estabilizar ese coágulo primario, ya formando un coágulo secundario, pero también favoreció lo que es la activación de las plaquetas, que como ya les dije, también empieza con producción de tromboxano A2, favorece más agregación plaquetaria y finalmente eso hace
que haya mucho más aglutinación de plaquetas en el sitio, lo que hace que finalmente la coagulación sea adecuada. Ahora, pero si nosotros no tenemos una contraparte, entonces podemos llevar a un paciente de una hemostasia adecuada a lo que es una trombosis. Y entonces para evitar esto, existen mecanismos anticoagulantes naturales que es importante que ustedes conozcan. Uno de ellos es la vía del plasminógeno, en la cual, secundario a la activación del plasminógeno por una sustancia llamada factor activador tisular del plasminógeno, se transforma en plasmina y esta plasmina degrada la fibrina y provoca los llamados productos de degradación de la fibrina, dentro de los cuales, los de los más importantes porque es medible, es el dímero D. Entonces nosotros de forma indirecta podríamos saber cómo es que está funcionando este sistema fibrinolítico si es que nosotros medimos el dímero D. Cabe resaltar aquí en este momento que hay cofactores sumamente importantes en la coagulación, dentro de los cuales ya les había mencionado el calcio y el ADP o adenosindifosfato, pero otro importante es la vitamina K, la cual tiene importancia para la producción de factores que se producen en el hígado, como es el 2, el 7, el 9 y el 10, dentro de los cuales pertenecen principalmente a la vía extrínseca. Dentro de los mecanismos de anticoagulación natural tenemos varios importantes. Ya les había mencionado lo que es la vía del plasminógeno, perdón, que degrada la fibrina en productos de degradación de la fibrina. Pero también tenemos a la antitrombina 3, que cuando se une a una molécula en el cuerpo de forma natural llamada molécula parecida a la heparina, forman un complejo importante que inactiva la trombina. Esto tiene particular importancia porque ahora nosotros tenemos medicamentos como es la heparina o las heparinas de bajo peso molecular que se unen generalmente a la antitrombina 3, aumentan su poder anticoagulante inhibiendo a la trombina, y esto lo podemos usar de manera terapéutica. Otra vía importante es lo que es la trombomodulina, que es un receptor que se fija a la trombina también, y cuando se activa este complejo, lo que hace es activar a la proteína C, que junto con la proteína S provoca degradación de los factores 5 y 8. Entonces, esto también sirve como protección. Y ya les había mencionado lo que son el plasminógeno. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Por el momento Muy no, bien, doctor, doctor. gracias. Bueno, pero bueno, entonces ahora todo esto que es prácticamente del segundo o tercer año de la carrera, ¿cómo yo lo aplico a la práctica clínica? No es raro en los servicios quirúrgicos que tienen pacientes, que tienen petequias, que tienen equimosis, y lo primero que hacen es pedir tiempos de coagulación. No está mal que pidan los tiempos de coagulación, sin embargo, como ahora, con base en lo que les acabo de decir, pues no necesariamente tengo que pedir solo los tiempos de coagulación, que los tiempos de coagulación es un parámetro de laboratorio que me valora la vía intrínseca y la extrínseca, pero tengo que tener métodos para valorar también lo que es la hemostasia primaria, es decir, la función de las plaquetas. ¿Cómo lo hago? Para la evaluación de la hemostasia primaria, que obviamente depende de dos personajes importantes, como ya les dije, lo que es el endotelio vascular y lo que es las plaquetas. Entonces, todas las evaluaciones van dirigidas precisamente a estos dos personajes importantes. ¿Cómo lo hago? Bueno, quiero ver cómo funciona la plaqueta, lo primero que tengo que ver es el número, la forma, ¿verdad? Y finalmente la función, para saber si hay un adecuado equilibrio de lo que es la función de las plaquetas. Entonces, lo primero que hago es, pues, contar cuántas plaquetas tengo. A eso lo hago a través de un estudio de laboratorio llamado biometría hemática, en la cual ahí viene el parámetro de medir las plaquetas. ¿Alguien sabe
¿Cuánto es el valor normal de plaquetas en la sangre? De 150 a 400.000. Exacto, 150.000 a 400.000. Muy bien. Por abajo de eso hablamos de plaquetopenia. Después de eso, lo que tengo que evaluar pues es la morfología. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, también ahí en la biometría hemática, cuando se encuentran plaquetas anormales, viene un índice plaquetario y ahí pueden venir la medición de las plaquetas. Y si tengo plaquetas gigantes, pues, y eso se asocia a petequias o equimosis, podría estar hablando de una alteración a nivel de los receptores, que ya les mencioné. Después de eso tengo que valorar cómo se encuentra la función de la plaqueta. Para valorar la función de la plaqueta lo hago a través de una cosa llamada tiempo de sangrado o tiempo de sangría, que corresponde al tiempo en que tarda de forma autónoma el cuerpo de parar un sangrado. Esto lo mido a través de dos técnicas llamadas método de Ivy o método de Dukes. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere eso? Duke era donde pinchabas el óvulo de la oreja, ¿no? Y evaluabas el tiempo en el que tardaba en dejar de sangrar. Exactamente. Se hace un pinchazo en el método de Dukes, un pinchazo en el óvulo y vas limpiando la sangre con un papel filtro cada más o menos cierto tiempo, 30 segundos más o menos, y ves cuánto tiempo tarda en sangrar, cuánto tiempo para el sangrado. Lo normal es De 1 a 4 minutos para Duke y para Ivy es 2.5 a 9.5. más bien el IBI que implica hacer una lesión que puede ser en el antebrazo o en el mismo lóbulo, aunque se menciona que debe de ser una lesión que produzca más o menos de 10 milímetros y con una profundidad de 1 milímetro, ¿verdad? El tiempo para el IBI más o menos es de 7 a 11 minutos. Y el tiempo para el DUX es de 4 a 6 minutos, más o menos. ¿De acuerdo? Después de eso, yo tengo que valorar si las petequias o las equimosis son por problemas de la plaqueta o más bien por problemas del endotelio. El problema del endotelio se presenta muy frecuentemente en algunas enfermedades como es el dengue. Entonces, para valorar la fragilidad capilar, yo tengo una prueba que se llama prueba del lazo. ¿Alguno ha escuchado sobre esa? ¿Nadie? Es la que se le llama también de Rumpel Lead, Ajá, es la del torniquete. exactamente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Se le aplica como, bueno, se agarra como al paciente como de una forma que estrangule, por así decirlo, y se espera un tiempo y se ve si hay petequias o quimosis. ¿Y cuándo es normal? ¿Cuándo es positiva? ¿Cuándo es negativa? Pues en los Cuando primeros aparece 5 20 puntos minutos. rojos dentro de... ¿No? Ah, perdón. Bueno, la explicación sí, digo, sí, la idea es correcta, pero la realización no tanto, ¿no? Lo que se hace primero que nada es, le mides la presión arterial al paciente en uno de los brazos y valoras cuánto tuvo. Después de eso sacas el promedio de la presión diastólica y sistólica, es decir, lo sumas y lo divides entre dos. Y entonces se hace con el esfigmomamómetro, obviamente, y entonces se insufla el esfigmomamómetro a la presión que corresponde al promedio de la sistólica y la diastólica y lo mantienes por 5 minutos. Al cabo del mismo, quitas el torniquete o quitas el esfigmomamómetro y valoras la zona que estuvo con compresión. Si en la zona se observan más de 30 petequias, quiere decir que la prueba es positiva y quiere decir que el paciente tiene fragilidad capilar. Si no presenta eso, quiere decir que es negativa y entonces el paciente no tiene fragilidad capilar y el problema de petequias y equimosis podría deberse más bien a alteraciones de la plaqueta. Bueno, esto parece obviamente muy, muy fácil, ¿no? El problema es que todas las pruebas que tenemos
son poco sensibles y poco específicas, por lo cual lo mejor, lo más recomendable, pues es hacer todas para descartar una situación u otra. Lo importante aquí es que ustedes valoren la hemostasia primaria, porque si ustedes tienen un paciente que se debe operar y tienes equimosis y petequias, pero no tiene alteraciones en los factores de la coagulación, pues sus tiempos de coagulación van a salir normales. Y entonces ustedes pueden someter a un paciente a una cirugía, la cual seguramente se va a complicar porque pues no tiene una adecuada hemostasia primaria, ¿no? Entonces, los invito a que lo hagan siempre en los servicios quirúrgicos. Van a ustedes a notar que realmente muy pocas personas lo hacen. Y obviamente todas estas pruebas deben ir orientadas ¿a qué? A que si el paciente tiene equimosis, ¿verdad? O petequias, es decir, generalmente no se recomienda que se hagan todas las pruebas a todos los pacientes, sino más bien si tenemos sospecha de que este paciente tiene alteraciones en la coagulación. ¿Cómo lo pueden preguntar sin hacer las pruebas? Bueno, si el paciente sangra frecuentemente o fácilmente de la nariz, si tiene sangrado al cepillarse los dientes, si le salen moretones. Entonces, esas preguntas deben ser parte del interrogatorio de un paciente en el preoperatorio cuando ustedes piensan que lo pueden operar. Entonces, si tiene estas características, ahí es donde ustedes deben de realizar la evaluación de la hemostasia primaria. Obviamente que existen algunas otras pruebas ya para pacientes que tengan, pues como ya alteraciones mucho más específicas. Por ejemplo, se puede valorar lo que es la determinación del factor de von Willebrand. Se puede también medir lo que es la actividad del factor de von Willebrand a través de una prueba que se llama indirecta de rosticetina. Pueden medirse anticuerpos antiplaquetarios y en algunos casos incluso también ya se puede hacer determinaciones específicas como por ejemplo del factor 8 para pacientes que tienen sospecha de hemofilia. Entonces, el mensaje es que ustedes al tener un paciente que tenga trastornos de coagulación, pues hagan estas pruebas para determinar si el problema es que es una hemostasia primaria deficiente y no solamente se queden con la determinación de los tiempos de coagulación. Que obviamente los tiempos de coagulación tienen su importancia también vital, ¿verdad? Tenemos que valorar las dos, obviamente las dos hemostasias, la primaria y la secundaria. Ahora, y aquí viene también cosa importante. ¿Qué prueba valora la vía intrínseca y qué prueba valora la vía extrínseca? Bueno, la vía extrínseca se valora a través del TP o llamado tiempo de protrombina. Y la vía intrínseca se valora a través del TTP. ¿Tiene importancia esto? Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo alteraciones, por ejemplo, de la vitamina K, pues lo que voy a tener como traducción es una alteración del TP. Entonces, y también tiene importancia porque no es raro que ustedes le pidan tiempos de coagulación a un paciente que van a operar y sale alterado alguno de los dos. Y entonces aquí tiene importancia lo que les voy a decir. Con base en lo que hemos visto, si ustedes tuvieran alteraciones del tiempo de protrombina que valora la vía extrínseca, ¿cómo podrían corregir esta vía para que tenga una mejor coagulación? ¿Qué medidas harían? Con base en lo que les he dicho. Exactamente, exactamente. Si ya quedamos que los factores de coagulación dependientes de vitamina K son los que están en la vía extrínseca, entonces lo que tienen que hacer para mejorar esa vía es administrar vitamina K. Esa es la causa más frecuente de prolongación de ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo hacen al revés. Tienen el TP normal, tienen el TTP alterado y le ponen vitamina K. Pues obviamente no va a haber una mejoría. ¿Por qué? Porque los factores de la vía intrínseca no son dependientes de vitamina K. Entonces, no se va a corregir. ¿Cómo se va a corregir el TTP? Bueno, pues se va a corregir con la administración de plasma fresco congelado, que generalmente ahí tiene todos los factores de la coagulación, principalmente los de la vía intrínseca, y con eso, pues obviamente lo voy a corregir.
Ahora, en algún momento hubo problemas porque el TP era muy variable dependiendo de la zona geográfica en la que te encontrabas y dependiendo del laboratorio que también te hacía la prueba. Y entonces esto provocaba muchas confusiones porque decían, bueno, entonces, ¿qué parámetro de TP es normal? Para eso entonces se creó una cosa que se llama INR, que es un índice estandarizado del TP, en el cual se hace una relación del tiempo de protromina del paciente con el tiempo de protromina de un testigo que cada laboratorio tiene, y entonces se saca este índice llamado INR. Lo normal es que sea un índice de INR de 1. Si está por arriba del 1, quiere decir que el paciente tiene deficiencia de la coagulación o que a lo mejor está siendo tratado con algún medicamento anticoagulante y que si está por debajo, este paciente tiene una coagulación mucho más aumentada, lo que te favorece el riesgo de trombosis. Entonces, en la actualidad, nosotros pedimos el TP, el TTP, el INR, y por ahí van a ver que en algunos lugares el porcentaje, hay un parámetro de laboratorio que se llama porcentaje de actividad del TP, también lo piden que debe ser mayor al 60% para que pueda ser un paciente sometido a un tratamiento quirúrgico. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Doctor, bien. Todo muy bien, doctor. Hay Todo bien, algunas doctor, pruebas. gracias. Ok, gracias. Hay algunas pruebas especiales que también utilizamos en la práctica clínica para valorar la coagulación, dentro de las cuales se puede hacer la determinación del fibrinógeno, ¿verdad? Para ver que haya un adecuado nivel y esto favorezca la agregación plaquetaria. Ya les mencioné los productos de degradación de la fibrina, dentro de los cuales el dímero D tiene particular importancia porque en las enfermedades tromboembólicas nosotros a través de este parámetro podemos, uno, decir que no haya enfermedad tromboembólica, aunque tiene sus deficiencias porque si el dímero D está elevado, no necesariamente quiere decir que sí la hay. Son parámetros ahí que se tienen que ya valorar de mucha manera específica, pero sí sepan que ustedes lo pueden pedir y esto les ayuda ya en la práctica clínica. También se puede hacer determinación de factor 8, como ya les había comentado, y hay una prueba especial, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alteraciones en lo que es los tiempos de coagulación y que ustedes, por ejemplo, si es el TP, le administran vitamina K, no mejora, o tienen prolongación del TTP, ya administraron plasma fresco congelado, aparentemente a dosis terapéuticas, no mejora. Entonces hay unas pruebas que son corregidas, de tiempos de coagulación corregidos con plasma para tratar de identificar exactamente qué factor de la coagulación es el que está alterado. Estas pruebas obviamente las hace hematología, no son de uso muy rutinario, por lo cual se deben de pedir solo en aquellos pacientes que no mejoren con la administración de plasma o con la administración de vitamina K. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Y todo esto iba en relación a qué? A que el paciente debe de entrar a cirugía con una coagulación adecuada y por eso ya les mencioné qué parámetros son los que se tienen que valorar y cómo corregir las deficiencias dependiendo del parámetro de laboratorio que nos estemos encontrando afectado. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Al cuánto tiempo es visible la corrección de los tiempos? Casi Ya que siempre administras 24 horas después de administrar la vitamina K. igualmente para el plasma o es más rápido. Igualmente para el plasma. Vale, Por muchas lo gracias. regular 24 horas después. ¿Alguien más? No, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Alguien más? Doctor, si un paciente está llevando un tratamiento antiplaquetario, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que
las pruebas no salgan pues alteradas. También eso lo vamos a ver ahorita. ¿Alguien más? No, doctor, muy bien. Ok, bueno, vamos a ver ahora el otro aspecto importante de la y es que obviamente una de las principales complicaciones de lo que es el tratamiento quirúrgico pues es la enfermedad tromboembólica venosa. Sabemos que para que haya formación de trombos generalmente tiene que estar asociado a una tríada que se describió por Virchow, el cual decía que tenía que haber un estado hipercoagulable, tenía que haber éstasis circulatoria y tenía que haber una lesión de la pared vascular para que realmente se formaran los trombos a nivel circulatorio. Y todos vemos que la cirugía y los traumatismos generalmente provocan un estado hipercoagulable en ese afán del paciente, del cuerpo, de limitar el daño. También sabemos que los pacientes operados generalmente se encuentran inmóviles o muchos de ellos no salen de la cama inmediatamente, lo que favorece la éstasis circulatoria y obviamente que una cirugía, indudablemente aunque uno la hace de manera intencionada para dar un tratamiento, pues es una agresión a lo que es el cuerpo. Entonces esto provoca obviamente lesión de las paredes vasculares y por ende entonces tenemos un ambiente propicio para la formación de enfermedad tromboembólica. Sabemos en la actualidad, con base en estudios, que los pacientes hospitalizados, que no, independientemente de la causa por la cual entren, que no se les maneja tromboprofilaxis, tienen una incidencia hasta del 15% mayor que los pacientes que se encuentran de manera ambulatoria de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa, por lo cual se ha hecho mucho énfasis en lo que es la tromboprofilaxis para tratar de reducir ese riesgo. Incluso se ha mencionado en estudios que ese riesgo disminuye hasta el 70% si yo administro una adecuada tromboprofilaxis. Como les decía, muchas veces los pacientes operados no presentan complicaciones en el evento quirúrgico en sí, es decir, en el órgano que tienen afectado por la cirugía, pero se pueden complicar con una enfermedad tromboembólica, lo que indudablemente los puede llevar a la muerte y por ende pues hay complicaciones postquirúrgicas. Sin embargo, sabiendo esto, yo diría que más del 50% de los pacientes aún todavía no reciben la tromboprofilaxis como debería de ser. Hay estudios ya bien demostrados, como el estudio ENDORSE, en el cual se reportó que cualquier paciente que ingrese a un hospital tiene hasta un 50% de riesgo de presentar tromboembolia, trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Y de estos que ingresan, los pacientes quirúrgicos tienen todavía un riesgo mucho más aumentado, hasta del 65 al 70%, comparado con los que reciben solo tratamiento médico, que lo presentan también en un porcentaje elevado hasta un 40%. Por lo cual, pues es importante que nosotros conozcamos cuáles deberían de ser los cuidados que debemos de dar en estos pacientes. En la actualidad se utiliza la escala de Caprini, que es la que más recientemente se ha validado, para valorar el riesgo de trombosis de un paciente que vaya a entrar a un hospital y sobre todo que vaya a entrar a un evento quirúrgico. Obviamente que no es una clase para valorar solamente esta escala, por lo que no me daría tiempo de explicarla toda, pero en internet incluso ya hay calculadoras que ustedes pueden utilizar para calcular este riesgo. Con base en estos parámetros que les pongo en la pantalla, en los cuales se valora cosas como la edad, el tipo de cirugía, el sobrepeso, comorbilidades, etcétera, etcétera, es que nosotros le damos una puntuación al paciente y con base en esa puntuación podemos clasificar a los pacientes como muy bajo riesgo de trombosis, bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. Y entonces todas las guías de práctica clínica están orientadas hacia estos grupos de pacientes catalogados por el riesgo de enfermedad tromboembólica. Cada especialidad quirúrgica tiene en general sus propias indicaciones, pero en términos generales yo les podría decir que para lo que son los pacientes de cirugía general,
Los pacientes considerados de bajo riesgo en la escala de Caprini y que van a ser sometidos a una cirugía menor, casi siempre son cirugías ambulatorias que duran menos de 1 hora y que tienen menos de 40 años. En estos pacientes no se recomienda la utilización de medicamentos para poder prevenir la trombosis. Lo que se recomienda es que haya una deambulación o movilización temprana para evitar este riesgo. En pacientes de riesgo moderado, de acuerdo a la escala de Caprini, o que van a ser sometidos a un procedimiento también de forma ambulatoria, pero o que van a estar con una hospitalización relativamente corta, que tengan entre 40 y 60 años, ya se empieza a recomendar que se haga una profilaxis con dosis bajas de heparinas de bajo peso molecular. Y yo les diría aquí que las guías ahorita en la actualidad manejan la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular porque es de los medicamentos que más se han estudiado. Sin embargo, en los últimos años han emergido algunos otros medicamentos que también son de ayuda y que los vamos a ver un poquito más adelante. En los pacientes que son de alto riesgo, de acuerdo a la escala de Caprini, o que sean mayores de 60 años, o que vayan a ser sometidos a una cirugía mayor, como puede ser una cirugía ortopédica, una cirugía de cavidades, por ejemplo, la abdominal, la torácica, etcétera, se recomienda que haya profilaxis con heparinas de bajo peso molecular previo a la cirugía y después de la cirugía. Y generalmente se suspende hasta el momento en el cual empieza la movilización. Pero pacientes de alto riesgo con múltiples factores de riesgo, se recomienda que la profilaxis no sea solo en el tiempo de inmovilidad, sino que aparte se prolongue 2 a 4 semanas posteriores a la cirugía. Esto, por ejemplo, pacientes ortopédicos, pacientes que son sometidos a cirugías por cáncer, por ejemplo, que son cirugías muy agresivas en pacientes que tienen alteraciones procoagulantes de la enfermedad, como es el cáncer, por ejemplo, sí se recomienda que se extienda el periodo de anticoagulación. Y por experiencia personal les digo que tienen toda la razón las guías. No es raro los pacientes con cáncer que hemos operado, que no les damos la profilaxis y que llegan con cuadros de trombosis, sobre todo aquellos pacientes que son operados de procedimientos a nivel pélvico, ya sea cáncer ginecológico, cáncer urológico, llegan después de cierto tiempo, incluso 4 a 6 semanas después, con datos de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Entonces, en términos generales, en cirugía general, así es como se recomienda la tromboprofilaxis. Ahora, pero para poder dar la tromboprofilaxis, pues ustedes tienen que conocer los medicamentos. Y aparte de eso, exactamente lo que me preguntaron tiene mucha razón. Si yo tengo un paciente anticoagulado o lo tengo con antiagregantes plaquetarios, ¿cuánto tiempo tengo que esperarme para poderlo operar? Y esto es un problema serio, porque realmente hay pacientes que luego llegan y que son operados de forma electiva y que tienen utilización de estos medicamentos y obviamente se someten a cirugías con catastróficos resultados secundarios a alteraciones de la coagulación. Y estas son las dudas que vamos a tratar de resolver en este momento. Sabemos que de los medicamentos que se utilizan para la trombosis existen básicamente 3 tipos. Los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y los fibrinolíticos. Y los fibrinolíticos de verdad que su uso es prácticamente hospitalario, prácticamente es utilizado por cardiólogos intensivistas, por lo cual sería difícil que nosotros como cirujanos, aún siendo cirujano oncólogo, yo pueda utilizar fibrinolíticos como terapéutica, por lo cual pues este grupo no lo voy a tocar en esta clase. Pero sí vamos a tocar los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. Y vamos a empezar con los primeros, que son los antiagregantes plaquetarios. Hasta hace unos años yo pensaba que solo la aspirina se utilizaba para esto, pero ahora con estas revisiones que les he hecho, me he dado cuenta que este campo ha aumentado demasiado. Y es importante saberlo porque es importante saber cómo actúan los medicamentos y efectivamente cuánto tiempo tengo que suspenderlos para prevenir un sangrado. En la actualidad sabemos
que por lo menos hay 4 tipos de antiagregantes plaquetarios. Aquellos que inhiben la adhesión secundaria a un bloqueo de la producción de tromboxano A2, es decir, los inhibidores de la ciclooxigenasa, dentro de los cuales la aspirina es el representante más importante. Tenemos a los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, tenemos a los bloqueadores del receptor P2Y12, dentro de los cuales el clopidogrel es el más estudiado, y ya les comentaba que en la actualidad existen también lo que son los receptores PARS que se unen a la trombina y que también se ha visto que tienen una función importante. Tal vez estos últimos sean los más novedosos en la actualidad y que tienen indicaciones claramente bien establecidas. Empezando con el primero, que es la aspirina, sabemos que la aspirina se inhibe directamente a la ciclooxigenasa, pero una cosa que es bien importante que sepan es que se la inhibe de manera irreversible. Es decir, esto tiene importancia porque quiere decir que no suspendiendo la aspirina inmediatamente la actividad antiagregante plaquetario ya va a desaparecer. Generalmente las plaquetas que son unidas o que son afectadas por la aspirina son plaquetas que ya no van a servir. Por lo cual, para poder operar a un paciente y que tenga buena función plaquetaria, es necesario esperar a que esas plaquetas mueran para que se produzcan plaquetas nuevas que ya no tengan el efecto de la aspirina y que tengan una adecuada función. Por lo tanto, tengo que esperarme por lo menos 7 a 10 días después de que el paciente tomó aspirina para poderlo someter a una cirugía. Como ustedes saben, el mecanismo de acción es una acetilación, ahora ya conocen, irreversible de la ciclooxigenasa. Generalmente se utiliza a dosis de 75 a 325 miligramos diarios y que tiene también pues ciertas alteraciones como la dispepsia, el dolor epigástrico, secundario a gastritis, por ejemplo, y que también secundario a este efecto antiagregante plaquetario pues te predispone a riesgo de sangrados en algunos órganos. Entonces, es necesario esperar 7 días para poder operar a un paciente que tomó aspirina. Dentro del segundo grupo que se encuentran los inhibidores de los receptores del P2Y2, que como ya les dije, es un receptor para el ADP que lo que favorece es la producción o la movilización de calcio dentro de la plaqueta y que con esto favorece su actividad y su activación. Sabemos que el clopidogrel a dosis de 75 miligramos es un excelente inhibidor de este receptor y tiene la característica de que lo inhibe de manera reversible y selectiva. La vida media del medicamento generalmente es de 8 horas, pero se ha visto que el efecto antiagregante, a pesar de ser irreversible el bloqueo, tiene un efecto también de 7 días, por lo cual es necesario que ustedes también esperen ese mismo periodo, al igual que la aspirina, para poder someter a un paciente a un tratamiento quirúrgico. Dentro de lo que son los receptores, de los inhibidores de los receptores de la glucoproteína 2B3A, que generalmente su utilidad es a nivel intrahospitalario y generalmente para realizar procedimientos de tipo cardiológico o con cateterismos intervencionistas, encontramos generalmente 3 tipos: el abciximab, el eptifibatide y el tirofiban, que como les vuelvo a mencionar, se utilizan para procedimientos de tipo intervencionista cardiológico, por lo cual tienen la característica de que su semivida plasmática realmente es relativamente corta cuando lo comparamos con los otros medicamentos, ya que lo máximo que pueden durar es 2.5 horas. Esto lo hacen medicamentos que sean de uso hospitalario muy fáciles de manejar para estos procedimientos, que disminuyen los riesgos de sangrado en los pacientes en los postoperatorios de estos procedimientos, y que por ende, entonces, si tengo un paciente que fue sometido a estos medicamentos, no es necesario que yo espere tanto tiempo si es que necesita someterse a un procedimiento quirúrgico. Entonces, generalmente esperamos a que pase la vida media, que como ya les comenté, lo más largo es 2.5 horas,
y entonces no necesita ningún antídoto específico y el paciente puede ser operado de manera segura si es que así lo requiriera. Donde tenemos problemas es en estos nuevos medicamentos que son asociados al bloqueo de los receptores PARS, porque se ha visto que como son medicamentos que se utilizan para manejo ambulatorio de pacientes sometidos a procedimientos cardiovasculares, la vida media de los medicamentos es sumamente larga. ¿Esto con qué finalidad? Pues obviamente de que el paciente esté protegido de manera ambulatoria de formar eventos tromboembólicos. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que toma estos medicamentos, como el que les pongo en la pantalla, debe de suspender el tratamiento por lo menos 30 días antes de una intervención quirúrgica electiva para que pueda ser sometido a tal procedimiento. La pregunta obvia sería, bueno, doctor, y si se llega a dar una urgencia y el paciente se tiene que operar, yo les diría que entonces lo que se tiene que hacer es, digamos que el antídoto para todos estos medicamentos, ya sea la aspirina, ya sea clopidogrel, ya sea este que les indico de los inhibidores PARS, sería administrar plaquetas para que con esto, estas plaquetas que yo estoy transfundiendo no tengan el efecto del medicamento y entonces pueda llegar a tener una coagulación adecuada independientemente de que el número de plaquetas en la biometría hemática sea normal. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, doctor, muy bien, gracias. Doc, en base al tiempo es la cantidad de plaquetas que administraríamos en un paciente como estos que dicen. Generalmente administran plasmaféresis. Una plasmaféresis, ¿cuántas plaquetas te puede aumentar en el plaquetocrito? No me acuerdo, Doc. Bueno, en su clase de anestesiología me parece que lo van a ver, pero lo mínimo que necesita un paciente para poder operarse cuando tiene las plaquetas bajas es 50,000 plaquetas. Es lo mínimo que debe tener. Si tiene menos de eso, no se puede operar. Si nosotros tenemos inhibición de lo que es la función plaquetaria, entonces generalmente necesitamos tener ahí por lo menos 2 a 3 plasmaféresis, porque una plasmaféresis te eleva el plaquetocrito más o menos de 10,000 a 20,000 plaquetas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Generalmente así se usa. Obviamente que pues depende mucho también de lo que es la patología que se va a tratar y si es en el evento agudo o es en el evento crónico, ¿no? Obviamente que de esto ustedes saben más seguramente porque pues llevan clases de cardiología y todas esas cosas. Pero lo que les pongo yo aquí es las dosis que generalmente se utilizan. Ahora, independientemente de la dosis, ustedes al suspender el clopidogrel, ¿verdad? Al menos en este parámetro del aspecto quirúrgico, les importa el tiempo más que la dosis. Cuando ustedes suspenden la dosis, tienen que esperar 7 días por lo menos para poder intervenir al paciente. ¿Alguien más? Doctor, por ejemplo, cuando mencionó de la cirugía menor que se tiene que movilizar precozmente al paciente, ¿como en cuánto tiempo se tiene que sugerir? La movilización en los pacientes, independientemente del procedimiento quirúrgico que se lleve a cabo en la actualidad, y eso pues ya lo vamos a ver un poquito más adelante también en una clase, se recomienda que sea inmediato. Es decir, si el paciente está estable, no tuvo complicaciones en la cirugía, independientemente de la cirugía que haya sido, al otro día se tiene que movilizar. Entonces, anteriormente se tenía la creencia de guardar la cuarentena, ¿no? Los pacientes se pasaban en cama hasta 20, 28 días y no se movían para nada pensando en que si no se movían, pues con eso evitaban la presencia de complicaciones. Esto obviamente se ha descartado completamente y en la actualidad nos hemos dado cuenta que la movilización temprana es lo que mejor favorece al paciente el retorno a las funciones normales y un postoperatorio sin complicaciones. Entonces,
He de decirles que, por ejemplo, nosotros hemos hecho cirugías oncológicas donde quitamos la próstata, la vejiga o quitamos el útero junto con los ganglios linfáticos y al siguiente día paramos al paciente. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, parece que no, ¿verdad? Entonces pasamos al segundo grupo de medicamentos que tienen importancia en la clínica, que son los anticoagulantes. Básicamente los anticoagulantes se utilizan en dos escenarios importantes. Uno, en el manejo intrahospitalario, ya sea para tratar complicaciones agudas de la enfermedad tromboembólica venosa, o se utilizan de manera ambulatoria, en donde ahí se hace el cambio a anticoagulantes orales. Entonces, estos son como los dos escenarios en los cuales nosotros tenemos la utilización de estos medicamentos. Vamos a ver que de los anticoagulantes, en general, tenemos dos tipos, los inyectables y los orales, dentro de los cuales los inyectables básicamente son las heparinas, que puede ser heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, donde en la actualidad pues la enoxaparina parece ser que es la que cobró la mayor importancia, que no sé si sea por mercadotecnia o por efectividad, porque para ser sincero, a veces en México lo único que hay es enoxaparina y lo demás parece ser que no existe. Entonces por eso me atrevo a decir que por mercadotecnia o por utilidad, porque aparentemente en los estudios todas las heparinas de bajo peso molecular tienen la misma función y la misma efectividad. Y últimamente han salido medicamentos que inhiben directamente al factor 10. Dentro de los inyectables, el Fondaparinux parece ser el más relevante. Sin embargo, dependiendo de la zona en la que se encuentren, pero es muy difícil encontrar Fondaparinux como tratamiento. Y de lo que son los anticoagulantes orales, tenemos básicamente en el mercado por muy baratos, tenemos los antagonistas de la vitamina K, pero en la actualidad están saliendo nuevos medicamentos que quieren desbancar a estos inhibidores de vitamina K, como son los inhibidores directos del 10A, como lo es el Rivaroxaban y el Apixaban, dentro de los cuales pues están tomando gran importancia, sobre todo en los últimos años. Y hay algunos otros medicamentos como los inhibidores de la trombina directos, como el Dabigatran. Hablando un poquito de las heparinas, y voy a hablar de los medicamentos que más utilizamos, porque los que no hay en el mercado no son fácilmente accesibles, pues realmente tienen sus indicaciones muy precisas y sería difícil que pudiera abordar todos en una clase. Pero hablando de las heparinas como tal, ya les había comentado que hay dos tipos, la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular, dentro de las cuales la enoxaparina es la más importante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de ambas? Bueno, como ya les había dicho, se unen a la antitrombina 3 y esto potencializa su efecto anticoagulante. Básicamente las diferencias, yo no diría que una heparina es mejor que una heparina de bajo peso molecular, o que una heparina de bajo peso molecular sea mejor que la heparina no fraccionada. Más bien, son equivalentes en relación a la función, es decir, al objetivo de anticoagular al paciente. Yo diría que no es uno mejor que otro, pero hay ciertas características que hacen que tú puedas utilizar una en un escenario y otras en otro. Por ejemplo, la heparina no fraccionada, tiene la característica de que su vida media es muy corta, aunque depende de la dosis que tú infundas, pero la vida media es corta, lo que hace que sea más fácilmente manejable y que si el paciente tiene complicaciones, más fácilmente las puedas resolver porque el medicamento no tiene tanto efecto en lo que es la sangre. Lo que sí es cierto es que la heparina no fraccionada no tiene una cinemática de eliminación muy clara, entonces está sujeta a muchos factores que se puedan presentar, lo que hace que sea menos predecible su efecto.
lo que también hace que yo la tenga que monitorizar para ver si el efecto que estoy metiendo con la dosis que estoy metiendo es la adecuada, y ahorita lo vamos a ver. Y la heparina de bajo peso molecular pues tiene la característica de ¿qué? De que tiene una elevada biodisponibilidad, de que su cinemática de eliminación es de primer orden, es decir, que es predecible. Yo administro una dosis y puedo determinar cuánto tiempo va a durar y en qué momento se va a eliminar. Y tiene una vida media prolongada, lo que hace que esta heparina sea de mucho más utilidad en aquellos pacientes en los cuales yo no necesito dar un tratamiento agudo, sino más bien necesito dar un tratamiento de profilaxis. Obviamente que al ser heparinas ya, digamos, sintéticas, el efecto que tienen contra el DIESA pues es todavía mucho mayor que cuando lo comparamos con la heparina no fraccionada, y esto nos hace un medicamento de verdad de mucha utilidad. Sabemos que la heparina, que viene en diferentes presentaciones, porque vienen heparinas de 1000, de 5000 y de 10,000 unidades por mililitro, la vida media, como les decía, depende de la dosis administrada. En general, si nosotros administramos 100 unidades por kilo, la vida media es de 1 hora, y esto varía que si aumentamos las dosis, por ejemplo, hasta 800, puede durar hasta 5 horas. Hay que tener mucho cuidado en pacientes que tengan problemas del hígado. ¿Por qué? Pues porque se retarda la eliminación del medicamento. Pacientes con cirrosis, pacientes con enfermedad renal, son pacientes que pueden tener alteraciones en la cinemática de la eliminación, y esto puede provocar que nosotros induzcamos un sangrado secundario a la administración de la heparina. Por lo cual, ante todo esto que les acabo de decir, pues sus principales indicaciones es en el tratamiento agudo de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar. Es raro que la utilicemos como profilaxis, generalmente lo utilizamos en el tratamiento agudo. Como ya les decía, hay reacciones adversas, como cuáles, la hemorragia y la trombocitopenia. Afortunadamente, la heparina tiene un antídoto, que es la protamina, que se administra generalmente a dosis de 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina que yo administré. Y como les decía, la heparina se debe monitorizar para saber el efecto que tiene. El parámetro de laboratorio que utilizo para monitorizarla es el TTP. Y aguas ahí, porque generalmente es ahí donde tienen problemas, porque muchas veces le piden el TP para monitorizar la heparina, y pues obviamente ahí no se va a ver reflejado el efecto de la misma, y entonces no es raro que haya médicos que dicen, no se vio afectado el TP, entonces le aumento la dosis y provocan un sangrado. Entonces tienen que saber que la heparina se monitoriza a través del TTP y no a través del TP. Como ya les decía, las heparinas de bajo peso molecular, dentro de los cuales la enoxaparina es la más frecuente, y generalmente la utilizamos a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilo por día. Yo les diría ahí como regla general que en los pacientes adultos, casi siempre la dosis profiláctica, independientemente del peso que tenga el paciente, es de 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Y la dosis terapéutica generalmente es de 60 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Obviamente que las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular es que son más fáciles de usar, porque ya les decía que su cinemática es de primer orden, lo que le hace que sea más predecible. Se administra por vía subcutánea y no intravenosa, y esto también favorece que el paciente incluso pueda de manera ambulatoria utilizarlo. Y generalmente se administra a dosis fijas, por lo cual no hay que estar monitorizando al paciente para ver si tiene efecto o no. Pero lo que sí les tengo que decir es que hay un límite para utilizar las heparinas de bajo peso molecular. Después de 7 días de utilización de heparinas de bajo peso molecular, empieza a haber trastornos de plaquetopenia, por lo cual yo no debo utilizar heparinas de bajo peso molecular de forma ambulatoria, porque este efecto de plaquetopenia me puede favorecer sangrados con el paso del tiempo. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Sí, doctor.
En los pacientes con problemas renales, entonces, ¿cómo se ajustarían las dosis de heparina o sería la misma? No, como ya le comenté, lo importante es que yo tenga un TTP 1.5 a 2 veces lo normal. Entonces yo ahí empiezo con dosis bajas y lo voy monitorizando. Generalmente en los pacientes renales y hepáticos se alcanza este parámetro con una mucho menor dosis que con relación a los pacientes normales. Entonces, no es que se ajuste la dosis a la función renal, sino que más bien tú vas midiendo el TTP y dependiendo de las características de este paciente vas a llegar menos rápido o más rápido a ese parámetro objetivo de 1.5 a 2 veces. Muchas gracias. ¿Alguien más? Cada 4 horas. ¿Alguien más? Como les decía, la heparina generalmente la tratamos en el evento agudo. En el evento agudo, nosotros tenemos que tener una vigilancia mucho más estrecha del paciente. Entonces, por eso es que se monitoriza de esa forma. Por eso es que nosotros no debemos usar heparinas para tratamiento a largo plazo de estos pacientes. ¿Alguien más? No, doctor, todo muy bien. Ok, hablando un poquito de los anticoagulantes orales, que básicamente su función es seguir la anticoagulación ahora de manera ambulatoria. Vamos a ver que tenemos primero que nada los inhibidores de la vitamina K. Los cumarínicos, el acenocumarol, dentro de los cuales la warfarina me parece que es la más utilizada, ¿verdad? Vamos a ver en esta tabla que les muestro en la pantalla, vamos a ver que la vida media de los medicamentos puede variar, pero generalmente el efecto se hace presente hasta 72 horas después de administrado el tratamiento. Eso quiere decir que yo no debo pedir tiempos de coagulación inmediatamente que le doy la pastilla, y eso es un error bien común también en los servicios quirúrgicos. Inician el medicamento hoy y le piden para mañana tiempos de coagulación. Obviamente que no se va a ver un efecto real en los tiempos de coagulación, o sea, lo que aparece hasta 72 horas después de iniciado el tratamiento. Entonces, muchas veces se da que los médicos dicen, es que no se afectó el INR, entonces aumenta la dosis. ¿Y entonces qué provocan? Sangrados. Entonces, aguas con esto. Sabemos que los anticoagulantes orales inhibidores de la vitamina K son inhibidores competitivos, ¿verdad? Que afectan a la producción de los factores 2, 7, 9 y 10, ¿de acuerdo? Y que su uso clínico es generalmente como profilaxis y tratamiento de las enfermedades tromboembólicas, pero de manera ambulatoria. Eso quiere decir que yo no puedo utilizar estos medicamentos en el tratamiento agudo. Debe ser para el tratamiento a largo plazo. Por lo cual la heparina y las heparinas de bajo peso molecular son el tratamiento inicial de las enfermedades tromboembólicas venosas. Ahora, el problema de los anticoagulantes orales es que tienen muchas interacciones, lo que hace que sean medicamentos de difícil manejo. Antibióticos como la ciprofloxacina, la eritromicina, el metronidazol, pueden potencializar los efectos y provocar sangrados en estos pacientes. Es más, la comida, la utilización de drogas como omeprazol, que son de uso muy crónico y muy común en los pacientes de forma ambulatoria, también pueden provocar potencialización del efecto y provocar sangrados. Pero también sucede lo contrario. Hay medicamentos o hay sustancias o comidas que pueden favorecer, sobre todo se menciona mucho los alimentos verdes, que son ricos en vitamina K, ¿verdad? Que pueden disminuir el efecto del medicamento y por lo tanto provocar que este paciente no alcance dosis terapéuticas adecuadas
y a su vez tenga riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Por lo cual, hasta hace unos años, estos medicamentos, a pesar de estas características, pues seguían siendo los de mayor utilidad, pero afortunadamente ya hay nuevas opciones. Ahora, respondiendo un poquito a la pregunta de cuánto tiempo tengo que esperar después de suspender los anticoagulantes orales para poder operar a un paciente, yo les diría que por lo menos 5 días. Con base en lo que les dije, que el efecto máximo se ve en 72 horas, pues entonces este paciente por lo menos por seguridad debería de esperar 5 días. Ahora, aquí viene un aspecto importante. Situémonos en el escenario de un paciente que fue operado, que tiene indicación de tromboprofilaxis, sobre todo a domicilio, 4 a 6 meses después. Generalmente en el intrahospitalario, ustedes ya le iniciaron la heparina de bajo peso molecular, porque fue lo que les recomendé que ustedes deberían de utilizar como tromboprofilaxis. Se la inician generalmente al después de las primeras 24 horas de postoperatorio, si es que no hay datos de sangrado, ¿ya? Pero es un paciente que va a requerir la tromboprofilaxis a domicilio. Entonces, ¿cómo la empiezan? Bueno, al mismo tiempo y sin miedo ustedes lo pueden hacer porque ya les dije que el efecto no aparece hasta en 72 horas después. Al momento de que inician la heparina de bajo peso molecular, pueden ustedes iniciar el medicamento de anticoagulación oral, es decir, 24 horas después del tratamiento quirúrgico. Ustedes tienen que empezar, generalmente la warfarina es el medicamento más utilizado, se utiliza a dosis de 5 miligramos. Ustedes inician la pastilla, por ejemplo, hoy. El paciente se operó ayer. Hoy lo revisan, no hay datos de sangrado, inician la heparina de bajo peso molecular. Al mismo tiempo le dan sus 5 miligramos de warfarina y así se los dan por 3 días. Cuando lleguen a las 72 horas de iniciado el medicamento, le van a tomar un INR, que es el parámetro de laboratorio que utilizamos para monitorizar los anticoagulantes orales. Es decir, al cuarto día. Si el INR en el cuarto día aparece en esta tabla como yo se los menciono, si aparece el INR de 1 a 1.3, hay que incrementar la dosis en el cuarto día a 7.5. Y así se van nuevamente 3 días y al cuarto día de iniciada esta dosis vuelven a tomar el INR y vuelven a hacer el mismo cálculo. Aquí les pongo cómo es, si aparece de 1.4 a 1.9 se mantiene en 5, si aparece de 2 a 2.9 le disminuyen a 2.5, si aparece de 3 a 3.4 le disminuyen a 1.25 y si el INR es mayor a 3.5 se disminuye todavía más el medicamento. Eso lo tienen que hacer hasta que logren el efecto deseado, que es 2 a 3 veces lo normal. Generalmente lo recomendable es que sea 2 veces lo normal el INR. Solo hasta que se logra el INR deseado, ¿ok? Se esperan 3 días y hasta 3 días después de que se logre el INR deseado, suspenden la heparina de bajo peso molecular y así el paciente estará totalmente protegido. No lo deben de hacer antes porque como todavía no alcanzan la dosis adecuada, el paciente les puede presentar trombosis. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que ya toman anticoagulantes orales y que deben de ser sometidos a una cirugía, aclaro, no urgente, sino electiva? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. 5 días antes de la cirugía suspenden el anticoagulante oral y toman un INR de control antes de la cirugía un día antes. Al momento en que ustedes suspenden el anticoagulante oral, inician heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas.
La heparina de bajo peso molecular la suspenden 12 horas antes del evento quirúrgico. Operan al paciente y 24 horas después de operado vuelven a hacer lo que ya les comenté en la diapositiva anterior. Inician la heparina de bajo peso molecular y reinician el anticoagulante oral a las dosis que él ya tomaba, y entonces esto va a hacer que se alcance la dosis deseada del INR, y 3 días después de que sucede eso, ya le pueden quitar la heparina de bajo peso molecular. Si tuvieran un paciente que debe ser operado de urgencia y no les dio tiempo de quitar los anticoagulantes orales de manera adecuada, ¿qué se les ocurre que podrían hacer para mejorar el sangrado? Otra vez, doctor, por favor, ¿lo puede repetir? Si tienen un paciente que toma anticoagulantes orales y necesita operarse de urgencia, ¿qué se les ocurre hacer para mejorar la coagulación? Plasmaféresis. Vitamina K. ¿La plasmaféresis para qué? ¿Ya ven cómo todo tiene una lógica? En la actualidad, afortunadamente están saliendo nuevos medicamentos de anticoagulantes orales que tienen la característica de que no tienen tantas interacciones con medicamentos, con alimentos, que tienen dosis mucho más estables cuando se administran al paciente, independientemente de que tenga falla renal, falla hepática, etcétera, que nos ha ayudado a que pues, la terapia de anticoagulación sea mucho más fácil de realizar. Si se dan cuenta con los inhibidores de vitamina K, pues tiene sus ciertas características que es necesario conocer para que ustedes eviten un sangrado o eviten que el paciente desarrolle trombosis. Dentro de los cuales el Xarelto o Rivaroxaban, que es un inhibidor directo del 10A, es el que está tomando mayor importancia, por lo menos en México. Y se han hecho campañas importantes para que se conozca este medicamento. Incluso se han hecho grupos de trabajo llamados líderes contra la anticoagulación en México, donde este medicamento pues, se ha puesto a prueba y en donde yo tuve la oportunidad de participar. Sabemos que el Xarelto inhibe directamente el factor 10A y que tiene como características que es una dosis diaria, no requiere monitorización del INR y de ningún otro medicamento porque aparentemente la dosis es tan estable que predice o puedes predecir si puede provocar sangrados o no, y por lo cual intenta, ¿verdad?, desbancar a los anticoagulantes e inhibidores de la vitamina K. Realmente la indicación de este medicamento sería la misma que para los inhibidores de vitamina K, que es el tratamiento de forma crónica de los pacientes con riesgo de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Aparentemente tiene una vida media más corta, entre 5 o 9 horas en jóvenes y hasta 13 horas en ancianos, lo que hace que no haya dosis acumulativas, ¿verdad? Aparentemente la eliminación renal es del 33% y esta no se ve influenciada por presencia de falla renal. Entonces parece ser un medicamento mucho más estable, con una cinemática mucho más predecible, lo que lo haría mucho más fácil de manejar. También en estudios se ha demostrado que no hay tanta variación de la dosis o de la vida media o de la dosis acumulada en sangre, independientemente de que el paciente tenga falla renal, falla hepática o algunas otras comorbilidades, lo que aparentemente lo hace un medicamento más seguro. Y bueno, hasta ahí todo parecería miel sobre hojuelas, ¿no? Parecería que encontramos un medicamento ideal. Se ha hecho estudios en los cuales se compara contra Rivaroxaban versus enoxaparina para la tromboprofilaxis de los pacientes que son sometidos a cirugía ortopédica. Y se ha encontrado que aparentemente la utilización de Rivaroxaban disminuye lo que son los eventos de tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, ¿verdad?, en un porcentaje mucho más alto. Sin embargo, también en los mismos estudios se ha documentado
que hay mayor riesgo de sangrados mayores o sangrados menores con la utilización del medicamento. Entonces, aguas con la mercadotecnia, no se dejen llevar nada más por lo que dicen ustedes. Cuando tengan la oportunidad, hagan experiencia en los medicamentos. Yo les diría que Xarelto, tuve la oportunidad de utilizarlo, sobre todo en pacientes oncológicos, y la verdad es que sí es un buen medicamento para la profilaxis. Sin embargo, el riesgo de sangrado sí es mucho mayor que con enoxaparina. Yo tuve varios eventos de sangrado en el posoperatorio de algunos pacientes, sobre todo aquellos operados de lo que es las enfermedades pélvicas, como lo que son los cánceres ginecológicos. Entonces, hay opciones, hay cosas nuevas, hay que irlas utilizando para generar mucho más experiencia. Sin lugar a dudas que me parece que no son inferiores a los anticoagulantes orales ya clásicos para el objetivo de la anticoagulación. Sin embargo, me parece que su mayor utilidad es en el apego del paciente, dado que no es lo mismo tomar una dosis única y no tener que monitorizarse que estarse monitorizándose y no comer algunos alimentos porque puedas favorecer el sangrado. Entonces, no es mejor, no es inferior, y creo que tiene cosas buenas que en el futuro pueden hacer que sea un medicamento utilizable. Sin embargo, en México el problema es realmente el costo. Mientras que un inhibidor de vitamina K en el mercado anda valiendo incluso en algunos lados hasta 40, 50 pesos, el Rivaroxaban viene valiendo 800 pesos. Entonces esto es lo que hace que se limite un poco la utilización del medicamento. Pero aparentemente parece ser un medicamento que favorece mucho mejor el apego terapéutico. Obviamente que hay formas de cambiar a los pacientes que ya utilizan heparinas de bajo peso molecular o que utilizan anticoagulantes orales hacia lo que es Rivaroxaban. Se los menciono nada más para que vean ustedes que se puede hacer. Sin embargo, mi recomendación es que sepan y aprendan a utilizar todos los fármacos, porque van a tener diferentes pacientes con diferentes posibilidades, y esto va a hacer que ustedes puedan utilizar diferentes medicamentos y no se encasillen solo en. Y hasta aquí termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y me gustaría escuchar dudas o comentarios. Doctor, entonces en el caso del Xarelto, tiene mayor riesgo de sangrado, pero ¿cuál es el beneficio ante la heparina? Aparentemente disminuye los eventos de enfermedad tromboembólica venosa. Parece ser que ese es un efecto que sí se ha establecido. Sin embargo, en las pacientes, obviamente habrá que hacer un análisis más profundo del grupo de pacientes, de las características de los mismos, ¿verdad? Pero parece ser que predispone a más riesgo de sangrado en los pacientes que las heparinas de bajo peso molecular. Yo en la actualidad les recomendaría que, como les comenté, para el tratamiento agudo de la tromboembolia venosa o de la tromboembolia pulmonar, la heparina no fraccionada definitivamente que es la mejor opción. Para la profilaxis de las enfermedades tromboembólicas de manera intrahospitalaria, las heparinas de bajo peso molecular me parece que siguen siendo la mejor opción. Pero tengo la limitante que es hasta 7 días. Y para el tratamiento ambulatorio, ahí sí me parece que Rivaroxaban es mejor que los anticoagulantes orales dependientes de vitamina K. ¿Por qué? Porque es más fácil de manejar. Sin embargo, no en todas las posibilidades está de hacerlo. Entonces, yo diría que ahí aprendieran a manejar los dos y dependiendo también de las posibilidades del paciente, ustedes recomienden alguno de los dos. Doug, una pregunta, no sé si tonta, pero, por ejemplo, si mi paciente ya pasó por el proceso agudo y usé la enoxa, y quiero usar otro anticoagulante, ya lo usa de manera indefinida, ¿en qué momento lo cambio por uno más leve, como por ejemplo, una aspirina, con los datos que nos dio anteriormente? Exactamente, con los datos que les di anteriormente. Recuerden ustedes también que en este caso
No se les olvide, aunque parezca lo contrario, que sigo siendo cirujano, ¿verdad? Entonces yo no manejo lo que son las enfermedades cardiovasculares, en donde los antiagregantes plaquetarios son más utilizados, ¿ok? Todo el escenario que yo les estoy mostrando es orientado hacia los pacientes quirúrgicos. En pacientes quirúrgicos no utilizamos antiagregantes plaquetarios, punto, para acabar pronto. Básicamente esos medicamentos los utiliza cardiología para el tratamiento a largo plazo. Por eso les comenté que en los pacientes quirúrgicos de muy alto riesgo se recomienda la utilización de anticoagulación oral por lo menos hasta 6 meses. Es decir, que ustedes ahí deberían de suspender la anticoagulación oral, y si el paciente tiene factores de riesgo para enfermedades de otro tipo, como puede ser cardiovasculares, entonces ahí valdría la pena entonces a lo mejor sí ya utilizar antiagregantes plaquetarios, pero siempre previa valoración por el cardiólogo. Gracias. ¿Alguien más? Creo que por el momento no, doctor, todo bien. Bueno, Tiene- jóvenes. Ah, Sí, escucho. por ejemplo, el paciente, no sé, tiene alguna patología, no sé, aunada con, no sé, hongos y que ocupe la, no sé, la grisofulmina. En esos casos, ¿qué se tiene que hacer, por ejemplo? En esos casos, pues se tendría que buscar otra opción de antimicótico. Recordar ustedes que hay medicamentos que se tienen que utilizar de base obligados en algunos pacientes. Por ejemplo, en estos la anticoagulación oral. Entonces, tendríamos que buscar otra opción de antimicótico que no haga interacción con los medicamentos, que en el mercado ya hay infinidad de medicamentos, ¿eh? Entonces, sin problema pudieran buscar otra opción que no provocara esta interacción. Muchas gracias. ¿Alguien más? Parece Creo que no. por el momento no, doctor. Bueno, jóvenes, pues como se podrán dar cuenta, entonces el ser cirujano pues no es solo operar, ¿verdad? Implica muchas cuestiones, mucho aprendizaje, mucho conocimiento de diversas áreas de la medicina. ¿Para qué? Pues para asegurar que el paciente tenga un posoperatorio de manera favorable. Entonces, esto solo es una parte de todo el cuidado posoperatorio. Espero que de verdad sea de ayuda para ustedes. Obviamente hay que ir a profundizar los conocimientos que se les dan. Yo prácticamente les hago un resumen orientado hacia la práctica diaria del cirujano general, y espero que cualquier duda o comentario pues me la hagan saber para que podamos crecer todos juntos. Si no hay ningún otro comentario, agradezco su atención y les deseo un excelente día. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Bonita semana.